Feliz día de Pentecostés, mis hermanos de la parroquia de San Patricio en Moreno Valley. Me da mucho gusto saludarles en este día, que por la tradición es el aniversario de la fundación de la Iglesia Católica. En ese día, nosotros reconocemos que Jesucristo es el fundador de nuestra Iglesia. Y nosotros, ya llenos del Espíritu Santo, continuamos la misión de Jesucristo. La palabra católica quiere decir universal. Entonces, nosotros que somos Iglesia Católica Romana, reconocemos que el ministro o la cabeza, o sea, el ministro, si quiere decir así, de la Iglesia Católica es el Papa. ¿Ah? El Papa es el que dirige la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, y él es responsable por las proclamaciones de la verdad, la doctrina, la proclamación del Evangelio, y para guiarnos en la vida y práctica de los sacramentos. Esa es la Iglesia Católica o Universal. Y luego el otro nivel de la Iglesia, es la Iglesia local. La Iglesia local quiere decir diócesis. El diócesis es la Iglesia local. El líder de la Iglesia Católica, la Iglesia local, es el obispo o archobispo. Ellos son los que son pastores, si quiere decir así, del diócesis, la Iglesia local. Ellos también están responsables de la manera que nosotros estamos en comunión con el Papa, o la Iglesia Católica, la Universal, que también ellos en su iglesia local ven cómo nosotros estamos proclamando el Evangelio, viviendo los sacramentos, y como seamos nosotros comunidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Y luego, a otro nivel, es la Iglesia parroquial. La Iglesia parroquial quiere decir la parroquia. Y el líder de la parroquia es el sacerdote, el pastor. Él está responsable que en la parroquia, como San Patricio, San Cristóbal o San Francisco de Sales en Riverside, que ellos viven los sacramentos, proclaman el Evangelio, que enseñan la doctrina y que preparan las siguientes generaciones a vivir la fe cristiana. Y es lo que hacemos en la parroquia. Pero hay otro nivel en la iglesia que muchas veces nosotros no platicamos eso, y la mayoría de gente ni saben que hay otro nivel, que es la fundación de la iglesia. Y se llama la iglesia doméstica. La iglesia doméstica quiere decir el hogar donde viven los cristianos, ustedes. Tradicionalmente, el hogar está dirigido, los ministros de la iglesia doméstica es el mamá y papá, la pareja casada. La iglesia casada por la iglesia es el ideal. O la persona yo sé que hay algunas personas que, por una razón u otra, que están dirigidos por una mamá o un papá. Pero ellos, los que dirigen la casa, yo no estoy diciendo jefe, yo estoy diciendo los que dirigen la casa, el hogar, ellos son los ministros de la iglesia doméstica. Entonces, como nosotros esperamos del ministerio del Papa, el obispo, el párroco, que viven la fe cristiana, entonces también en la iglesia doméstica, o sea, el hogar, que los dirigentes de la casa muestran y celebran y enseñan la misma fe cristiana como los otros niveles de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el dirigente de la casa, el mamá, papá, el esposo, esposa, que ellos reconocen que ellos tienen la responsabilidad, que viven los valores del Evangelio, que ellos enseñan la fe a los que Dios confía a ellos, o sea, los hijos, o tal vez otros familiares que viven ahí en la misma casa, que ellos deben enseñar la fe, vivir el Evangelio, proclamar a los demás, por servir a los demás, para que tengan una actitud de Cristo, para que influya el ambiente de la casa a todos los que viven ahí. Entonces, la dignidad que mamá y papá tienen es lo mismo que deben dar al sacerdote, el obispo, el papa.
cada para su propio ministerio, en este caso el hogar, la casa. Entonces es con esto, en estos días que por el crisis de la coronavirus, que encontramos que hay muchos que se quedan en casa y no podemos salir a la parroquia para la misa, a celebrar las cosas como debemos. Nosotros reconocemos que la iglesia doméstica es lo que está manteniendo la iglesia durante este tiempo de crisis por este virus. Que hay muchas personas, y yo quiero felicitar a ustedes y darles gracias, que la iglesia sigue fuerte, creciendo y viva por los papás y mamás de familia. Que enseñen a sus hijos cómo rezar. Que yo sé que varios de ustedes siguen con la formación de la fe en sus casas. Algunos están rezando el rosario como familia, compartiendo las Santas Escrituras uno con otro, utilizando unos recursos que vean por el diócesis o por la parroquia para que puedan enseñar cosas en la casa. En eso quiero felicitar a usted porque usted está mostrando que la iglesia viva y viva por la manera que usted está practicando y viviendo la fe entre ustedes. Entonces, en esos días en que nosotros estamos ya preparando para abrir las iglesias para que pueda celebrar la misa, sigue como celebrando la iglesia doméstica, para que la iglesia doméstica sea lo que da la riqueza y la importancia a la iglesia parroquial. Y las iglesias parroquiales que tienen llenas de iglesias domésticas, de familias, entonces sea el orgullo de la iglesia local, el diócesis. Porque para que la iglesia universal, la iglesia católica, será todo que Jesucristo nos manda ser, el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, la novia de Jesucristo. Que Dios los bendiga en esos días. Rece para nosotros mientras que estamos preparando abrir para las misas en el día 13 y 14 de junio. Pero debemos prepararnos. Y hay muchas reglas para abrir. Pero la cosa es que necesitamos sus oraciones para que podamos estar bien preparados en aquellos días. Que Dios bendiga a ustedes y pida para la iglesia local, el diócesis, para que ellos nos preparen y ayudarnos a nosotros, la iglesia parroquial, a preparar de abrir otra vez a la misa a ustedes, la iglesia doméstica. Que Dios los bendiga y feliz domingo, feliz día de Pentecostés. Adiós.